Muy buenos días, esto es Agenda Global, el contexto de lo que pasa en el mundo y en México. Trump da marcha atrás, dice que desescalará en Minneapolis tras reacción por muertes y tiroteos. Juez en Minnesota cita al jefe interino de ICE por redadas. Cuba caerá muy pronto, asegura el mandatario estadounidense. ¿Será el siguiente? En México, Fiscalía General atribuye accidente del tren interoceánico a exceso de velocidad y en un hecho extraordinario, España aprueba regularización masiva de migrantes. Esta y más información en Agenda Global de este miércoles 27 de enero. Empezamos en Estados Unidos porque el presidente Donald Trump afirmó que va a buscar desescalar la situación en Minneapolis luego de una fuerte reacción pública provocada por el tiroteo que elevó la tensión social y política, claro, con la muerte de 2 personas en menos de un mes. Trump dijo que quiere reducir la confrontación, pidió una investigación honesta y rechazó que se le etiquete como asesino en referencia al lenguaje que comenzó a circular en la discusión pública tras los hechos. El mensaje, pues, no es tan revelador, porque cuando un conflicto deja muertos y genera indignación, la Casa Blanca intenta bajar el tono, pero sin abandonar el marco de orden y control. Minneapolis dejó de ser solo un operativo o un incidente aislado. Se convirtió en un símbolo nacional del dilema que atraviesa Estados Unidos. Seguridad contra legitimidad, autoridad frente a confianza pública en un país profundamente polarizado. Pero el conflicto no se queda solo en las calles. Un juez federal en Minnesota citó a comparecer personalmente al director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, para que explique por qué la agencia no debería de ser declarada en desacato. El impartidor de justicia señaló que ICE habría incumplido órdenes judiciales relacionadas con audiencias y procedimientos legales de personas detenidas durante redadas migratorias. El propio magistrado reconoció que citar al jefe de una agencia federal es una medida excepcional, pero justificó la decisión por la gravedad y persistencia del incumplimiento. Aquí el punto clave es que no se trata solo de protestas o política migratoria, se trata de un choque directo entre el poder ejecutivo y el judicial. Es el sistema de contrapesos funcionando y marcando un límite institucional a una política de detenciones intensivas bastante cuestionada. Seguimos en la Unión Americana porque hay otro frente legal abierto. Familias de 2 de las víctimas de un ataque contra embarcaciones conocidas como narcolanchas, denominadas así por Washington, interpusieron una demanda contra el gobierno estadounidense alegando negligencia y fallas en la protección y prevención del ataque. De acuerdo con el reporte, las familias sostienen que el Estado no actuó de manera adecuada pese a contar con información y responsabilidades de seguridad, lo que derivó en la muerte de sus familiares. Este caso añade presión política y legal en un contexto ya de por sí bastante tenso. Protestas, redadas, choques con tribunales y ahora demandas que cuestionan directamente la responsabilidad del Estado en el uso y control de la fuerza. Salimos de Estados Unidos y vamos a Canadá porque el primer ministro Mark Carney negó haberse retractado de su discurso en Davos tras una llamada con Donald Trump. Desde Washington, el secretario del Tesoro estadounidense había asegurado que Carney dio marcha atrás de forma agresiva a lo que dijo. Sin embargo, Carney lo desmintió y afirmó que sus palabras en Davos fueron dichas con total seriedad. Como aquí le informamos, en ese discurso Carney habló de un mundo que ya no vive una transición, sino una ruptura, y advirtió que la integración económica se está utilizando como arma política. El trasfondo es muy claro: comercio, aranceles y la presión de Estados Unidos para condicionar acuerdos de Canadá con otros actores como China. Aquí el TMEC, afortunada, desafortunada
o no sé cómo lo podamos ver, pero el TMEC vuelve a aparecer como el marco formal en donde estas tensiones pueden institucionalizarse o de menos dialogarse. Ahora toca el turno a Cuba. Donald Trump afirmó que la isla, abro comillas, caerá muy pronto. Una declaración cargada de simbolismo político y geopolítico. No es solo una frase, es una señal de endurecimiento discursivo y de presión regional que reactiva la narrativa de cambio de régimen y que inevitablemente tiene eco en toda América Latina. Y esta declaración conecta directamente con México y con Pemex, que apenas ayer, como le informamos o como le informé, había suspendido el envío de petróleo a Cuba. Bueno, pues de acuerdo con estimaciones citadas en reportes periodísticos, la isla adeudaría a México alrededor de 27.500 millones de pesos por exportaciones de petróleo crudo y diésel realizadas entre mayo y noviembre del año pasado. El cálculo se basa en precios internacionales y volúmenes enviados y vuelve a poner sobre la mesa un debate incómodo. ¿Qué tan sostenible es mantener compromisos energéticos externos cuando hay presiones internas severas? Este tema no es solo financiero, es político, social y geopolítico. Por cierto que de acuerdo con información oficial citada en reportes, 2025 fue el peor año para Pemex en producción, exportación y perforación de pozos. La producción de hidrocarburos líquidos cayó a su nivel más bajo desde 1990, con una reducción cercana al 7% respecto al año previo. Este dato es fundamental. Cuando la producción cae, cada decisión sobre exportaciones, apoyos externos y compromisos internacionales se vuelve más sensible y más cuestionable. La pregunta de fondo es inevitable: ¿cómo se prioriza el uso de recursos energéticos en un contexto de debilidad estructural? Seguimos en México porque la Fiscalía General de la República atribuyó el descarrilamiento del tren interoceánico al exceso de velocidad. La conclusión oficial descarta por ahora que el accidente, que dejó 14 muertos y decenas de heridos, haya sido causado por fallas en la infraestructura. La Fiscalía determinó ejercer acciones por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. Asimismo, se informó que los trabajos de análisis continúan para descartar otros posibles factores que pudieron originar el accidente. Aquí el debate es institucional. Si la causa es operativa, la responsabilidad se centra en protocolos, supervisión y control. Si se cuestiona esa versión, el debate escala a mantenimiento, inversión y rendición de cuentas. En proyectos estratégicos, estas conclusiones no son técnicas solamente, definen la narrativa pública y política. Es por eso que la Fiscalía General de la República debe de esforzarse por dar resultados claros de una investigación lo más independiente posible, porque no hay o no habrá un peritaje externo y totalmente independiente. Y bueno, cerramos con información más positiva. Tratemos de irnos con mejor sabor de boca porque el gobierno de España anunció un decreto histórico que va a permitir la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en el país ibérico. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones calificó la medida como un día o como un hecho histórico y aseguró que es necesario para responder a la realidad que existe en las calles. El objetivo, dijo, es reconocer, dignificar y dar derechos a personas que ya viven en España mediante un procedimiento sencillo que busca romper barreras burocráticas del pasado. No se aplicaba una medida similar así en España desde hace más de 20 años, más de 2 décadas, y se estima que beneficiará a más de 500,000 personas, más de 500,000 migrantes podrán acogerse quienes estén en situación irregular o sean solicitantes de asilo, siempre que acrediten haber estado en España antes del 31 de diciembre pasado del 2025
y haber permanecido más de 5 meses en el país. La permanencia podrá acreditarse con documentos oficiales o privados, incluso con comprobantes de envío de remesas, una demanda histórica de organizaciones sociales. El plazo para presentar solicitudes abre a principios de abril y cerrará a finales de junio. Bueno, pues una muy buena oportunidad para todos los migrantes que viven allá en España, aunque, bueno, habrá muchos también en España que no estén de acuerdo con estas medidas. Una medida bastante diferente a lo que está sucediendo en el resto del mundo, al gobierno español decidir abrirle las puertas a los migrantes. Si este análisis te aporta contexto y claridad, por favor, suscríbete a mi canal y acompáñame. Soy Eduardo Gómez Orozco. Esto fue Agenda Global. Te espero en la próxima emisión.